Ante todo, bueno, buenas tardes, es un gusto para mí poder compartir esta tarde con ustedes y con dos expertos panelistas que nos visitan y nos acompañan de México y de Brasil, perdón, que ya tienen, digamos, un camino recorrido en el uso de este sistema, de este instrumento. Y bien, yo voy a hacer un brevísimo encuadre en donde lo primero que se me ocurre decirles es que la asociación público-privada es un concepto, es un antiguo marco, no es algo moderno, nuevo, existe hace muchísimo tiempo y que abarca diferentes modalidades, sistemas, instrumentos, herramientas de contratación para la gestión de infraestructura. Esta variedad de instrumentos van desde la noble obra pública tradicional hasta la privatización en el otro extremo, y tal como son instrumentos, en el medio están comprendidos el sistema de gerenciamiento, el de concesión, el leasing, el BOT, o sea, una cantidad de herramientas que todos utilizamos. Este sistema de contrataciones específico se lo conoce como PFI, o financiamiento privado de infraestructura, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como el régimen de iniciativa privada. Son dos cosas conceptualmente totalmente distintas, y este sistema en particular, el de financiamiento privado de infraestructura, se utiliza ya hace 20 años, un poco más de 20 años en muchos lugares del mundo, y en la región, gracias a Dios, hace ya más de una década que un montón de países hermanos lo están utilizando. Y aunque Argentina logró tener la visión inicial, nosotros fuimos los primeros que arrancamos en la región con una variante o una alternativa, bueno, somos hoy de los pocos países que aún no logramos establecer un marco regulatorio que permita su aplicación. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos convencidos de la necesidad de usar este sistema? Porque hay necesidades de infraestructura económica y social que no se van a cubrir jamás por los sistemas tradicionales existentes. O sea, este es un sistema complementario que viene a generar la posibilidad de desarrollar más infraestructura de la que se desarrolla habitualmente con los sistemas tradicionales. Porque es el mecanismo a través del cual los países de la región aumentan concretamente en volumen, cantidad y calidad la infraestructura fundamental para mejorar su competitividad y la calidad de vida de la gente, con un impacto cierto y medible tanto en desarrollo económico como social. Puentes, carreteras, túneles, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas, de agua potable, de cloacas, de fibra óptica, puertos, aeropuertos, escuelas, universidades y hospitales, edificios gubernamentales, museos, centros de convenciones, estadios y hasta cárceles se han hecho a través de este sistema, aún en países comunistas como China. Porque la infraestructura es la estructura que sostiene el esqueleto que soporta el desarrollo de los países y de sus habitantes. Habitantes que son personas de carne y hueso con una sola vida por vivir, que es ahora, y necesitan oportunidades para desarrollarse, y para poder lograrlo es indispensable infraestructura de servicios adecuada. Porque la brecha que existe en Argentina entre la demanda de infraestructura insatisfecha en todos los sectores y los niveles de inversión a través de los recursos presupuestarios tradicionales es cada vez mayor. Porque desde la década del 90 no surgió en el mundo ningún otro sistema superador, y en cambio prosperan variantes de PFI, de asociación público-privada, adaptadas a las características, necesidades y posibilidades de cada país de Latinoamérica, y que no está exento de aciertos y desaciertos. Las asociaciones públicos-privadas, por supuesto, como cualquier otro sistema, tienen y han tenido luces y sombras, al igual que ocurre con los demás sistemas. Hay tres aspectos que fueron fundamentales para que este sistema haya tenido éxito en los países de la región: la promesa del Estado y el correlato del cumplimiento de los contratos, es decir, la seguridad jurídica. La credibilidad del Estado y demostrar que con planificación, previsibilidad y reglas de juego claras existen horizontes de corto, mediano y largo plazo atractivos para los inversores. Y la alineación de intereses entre lo público y lo privado, generando rentabilidad y ganancias para ambos sectores. Es importante atender estos aspectos porque estos contratos exceden los plazos de los gobiernos.
Por eso deben estar en el marco de políticas de Estado perdurables y sostenibles en el tiempo. Hay que prepararse para atraer, convencer, dar tranquilidad y seguridad a los inversores con estructuras adecuadas, que incluyan garantías ciertas para que los bancos se estructuren, el mercado invierta y el correlato sean tasas y condiciones adecuadas. Ahora bien, ¿por qué Argentina no logra hasta hoy utilizar este sistema? Creo que, por un lado, bueno, claramente es por una cuestión de falta de confianza, de seguridad jurídica y de previsibilidad, y por otro lado, creo que también hay una falta de visión. Creer equivocadamente que este sistema o este mecanismo reemplaza al de obra pública y al de concesiones, cuando la mejor prueba de que esto no sucede, y no es posible que suceda, está tan cerca. Basta con ver las experiencias de México, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Chile, de Centroamérica. Todos estos países usan este sistema de contrataciones y logran un equilibrio en donde el Estado y el sector privado tienen ganancias sin dejar de usar también los demás sistemas. ¿Cuál es el secreto entonces? Disponer de un marco regulatorio, de pliegos y de contratos adecuados. Seleccionar correctamente qué proyectos se van a hacer a través de este mecanismo. No todos los proyectos son para hacerlos por este sistema. Trabajar seriamente sobre la matriz de riesgos de los proyectos para asignarlos entre ambos sectores a quien está en mejores condiciones de asumirlos. Que el sector privado, constructores, bancos e inversores y operadores que se hacen cargo del mantenimiento de estos activos, esté dispuesto a asumir los riesgos empresarios que les corresponden. Que el Estado, a su vez, esté dispuesto también a asumir el riesgo Estado que le corresponde, ofreciendo mecanismos de garantía idóneos y cumpliendo sus compromisos sin excusas. Este sistema ofrece otras ventajas, como optimizar la vida útil de los activos de infraestructura al incluir en los contratos costos operativos y de mantenimiento una vez finalizadas las obras, que en general no se consideran luego en los presupuestos. Nosotros sabemos claramente que una vez que se finaliza la inversión en determinado activo de infraestructura, difícilmente esté previsto en los presupuestos el costo del mantenimiento o de la puesta en valor de esos mismos activos y con el transcurso del tiempo se van deteriorando y van perdiendo su valor. Por otra parte, aún tenemos un análisis que requiere un cambio cultural que en Latinoamérica ya se está dando, sobre si lo importante es la propiedad de los activos de infraestructura o la calidad y el costo de los servicios que deben prestar esos activos. Existen aspectos adicionales a analizar y a definir en Argentina para el uso de asociaciones público-privadas, como el tipo de moneda, el tratamiento de la inflación, los índices de actualización que se podrían aplicar. Existe una enorme demanda de infraestructura por hacer y por poner en valor que se sigue acumulando en planes de obra que si no se hacen por asociación público-privada no se harán. En cuanto al régimen alternativo de financiamiento que proponemos para la Ciudad de Buenos Aires, en breve estaremos enviando a la legislatura un proyecto de ley marco regulatorio del régimen alternativo de financiamiento de infraestructura. Este nuevo sistema creemos que permitirá ejecutar una cartera de proyectos de infraestructura económica y social que de otra manera no podrá financiarse y en consecuencia no se haría. Incorpora elementos destinados a asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos y obligaciones, tanto del sector público como del sector privado. En esa línea propone la resolución de conflictos por arbitraje, recoge la figura del ingeniero independiente para asegurar un seguimiento y auditoría externa objetivos, así como una estructura de garantía a través de un fideicomiso con reserva de liquidez y posibilidad de segmentación en subfondos para cada proyecto que servirá de garantía y de pago. El sistema diseñado para la ciudad es compatible con la Ley de Administración Financiera. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Hacienda y el desarrollo de los contratos hasta la finalización de las obras estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano. Como reflexiones finales, me gustaría compartir con ustedes que creo que muchos de nosotros tenemos esta sensación de que, a diferencia de otros países del mundo, Argentina aún no es considerado como un destino de inversiones. Para revertir esta realidad, además de otras cuestiones de fondo, debemos adoptar instrumentos que sean idóneos y que ya son utilizados en el resto del mundo. O sea, estos no son pruebas de laboratorio, sino son instrumentos y herramientas que ya existen y se utilizan. Estos instrumentos no son aplicables en Argentina bajo los mismos parámetros que en otros países. Por eso es indispensable adaptarlos para mitigar el riesgo Estado
a través de estos mecanismos que les comentaba de garantía, que refuercen la seguridad jurídica y la credibilidad como seguros que cubran el riesgo de desconfianza que perciben los inversores en el mercado. En el pasado en el país hubo intentos legislativos de implementar este tipo de sistemas de contratación. Lamentablemente no hubo éxito ni aplicación concreta porque justamente no se ajustaban a pautas de razonabilidad en la cobertura del riesgo Estado argentino, que necesita el sector financiero para que los comités de crédito aprueben su participación en estos planes de obra. La moraleja final que me surge es que si no nos decidimos a construir una verdadera, sólida y perdurable asociación entre sector público y privado, dispuestos a acordar de manera seria y sostenible en el tiempo la mitigación de los riesgos estructurales que padecemos, difícilmente lograremos dar respuesta a las demandas de infraestructura de la población para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Ante una introducción así, creo que bien podríamos pasar a las preguntas y respuestas, pero déjenme tratar de justificar el regalo que me hicieron hace unos momentos. Bueno, gran parte de lo que venía yo a comentarles ha sido perfectamente comentado y definido por la doctora. Traía una pequeña introducción, habida cuenta de que algunos de ustedes no estarían familiarizados con la figura. Es más que suficiente. Aquí, antiguamente, y esto hasta hace poco tiempo, únicamente se veía las PPPs como un medio para incrementar los recursos financieros del gobierno para infraestructura. Actualmente ha crecido mucho el concepto en virtud de la escasez de recursos, tanto para iniciativa privada para gobiernos. Ahora esto tiene que ver mucho con la inversión privada eficiente en obras de infraestructura y prestación de servicios, ahora también en desarrollo de tecnología y estudios importantes en calidad mundial, lo que permite incrementar la productividad y esto elevar los niveles de competitividad de un país o un gobierno subnacional. En el corto o mediano plazo no hay ni habrá recursos que alcancen a los gobiernos vía recaudación fiscal o endeudamiento para realizar obras de infraestructura que son importantes para la población. El camino está muy claro, a nivel mundial la tendencia es, y a nivel nacional en México y en otros países, es irnos por las APPs, que el gobierno se dedique a controlar y a regular lo que tiene que hacer, a planear, y que la iniciativa privada ponga en ejercicios todo aquello que sabe hacer, desde la planeación, proyectos ejecutivos, la construcción, la financiación, el mantenimiento y la operación de obras de infraestructura y de servicios. Al final del tiempo, a los usuarios, que también somos por lo mismo contribuyentes al erario, lo que nos interesa es tener un servicio e instalaciones de calidad de primer mundo durante un largo plazo. Esa es una de las ventajas enormes de este tipo de proyectos de largo plazo, porque estamos asegurando no nada más la construcción, ya sea de una cárcel, un hospital, un edificio administrativo, un sistema de transporte, un BRT, plantas de tratamiento, etcétera, sino que estamos amarrando a muy largo plazo en un solo contrato y con una sola persona jurídica, un consorcio, porque la ley obliga, las leyes en gran parte de los gobiernos que ya las tienen, obligan, y aquí hay una ley de ustedes anterior, hay un decreto por ahí que les voy a comentar, obliga a que se constituya una persona jurídica, una persona moral, con la que va a tratar el gobierno y se va a encargar generalmente de todo, del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento. Las diferencias son muy fuertes, yo no sé si en Argentina sea diferente, pero en mi país y en algunos que he estado, regularmente las obras públicas salen fuera de presupuesto, se atrasan, hay que subir los precios, hay que manejar anticipos muy altos, muchas veces hay que rescindir los contratos, etcétera. Es complicado, yo no he visto una obra pública en mi país que haya salido en tiempo y forma, como decimos los abogados, que costó lo que se dijo que iba a costar y se terminó cuando se dijo que se iba a terminar. Es muy complicado y ese tipo de contratos aseguran que esto se pueda dar en un porcentaje mucho más elevado, desde luego, pero además tiene una distribución importante de riesgos. Cada una de las partes asume los riesgos que puede controlar. Para el inversionista es la proyección, la construcción de la operación y el mantenimiento, de tal manera que el inversionista busca hacer obras de calidad para poder cobrar en el tiempo. Se paga contra el servicio, no contra la ejecución de la obra y a largo plazo. De tal manera que el inversionista, por interés propio,
hace la obra bien, porque si no la hace bien y cobra por servicio y se le va todo el dinero del mantenimiento en los años posteriores, se acabó el negocio. De tal manera que es importante para el gobierno no perder el control, supervisarlo, pero es interés personal del inversionista buscar socios adecuados para que sea negocio en el largo tiempo. Además, como corre a su cargo la financiación del proyecto regularmente en una parte muy importante, 80% puede ser recursos bancarios y 20% de equity o recursos propios, al inversionista le conviene que todo funcione, cobre oportunamente, para que el banco, viendo esta proyección de recursos, le otorgue el crédito para hacer la infraestructura. La Secretaría de Hacienda en México nos dio una serie de reglas que hablan de por qué se debe de reunir para que esto sea exitoso. Como decía la doctora, no todas las PPPs en el mundo han sido exitosas, la gran mayoría sí, pero algunas de ellas han tenido problemas serios. ¿Y por qué? Se refiere a 3 puntos importantes que son factores críticos. Primero, que los políticos o los administradores públicos entiendan que esta es una herramienta muy importante para dar servicios de calidad de nivel mundial en un largo plazo. Para eso se requiere pensar en la instalación de una cooperación de largo plazo, y este es un cambio mental. Al inversionista tiene que estar pensando en que va a hacer un proyecto, se va a asociar con el gobierno a un largo plazo y que va a cobrar en función de su eficiencia, calidad y oportunidad en la prestación del servicio. Pero también el gobierno debe pensar que es un matrimonio de muy largo plazo. No se acaba con la ejecución de la obra y la puesta en marcha del servicio. Nos vamos a hermanar a un proyecto a 15 o 20 o 30 años, dependiendo de la magnitud, en el que tú vas a seguir trabajando conmigo, yo te voy a seguir supervisando y te voy a seguir pagando en función de ese tiempo. Para eso se requiere que los gobiernos, además de tener la voluntad política y un régimen jurídico sólido, no es nada más tener una ley APP, es tener una modificación a leyes concurrentes, que en el caso de ustedes me llamó mucho la atención que hay un decreto nacional 967 que aprueba precisamente el régimen nacional de inversión APP. Sin embargo, no es una ley autocontenida, como decimos en Derecho en México, sino que remite a 5 o 6 leyes más para su cumplimiento. Por ejemplo, la 17811, que es la ley de Comisión Nacional de Valores para efectos de la colocación de algunos la oferta pública de las acciones de la empresa que puede estar, la 17520 de beneficios tributarios para los concesionarios, la 19550 de sociedades de comercio que rige la constitución de una empresa, la ley 13.064 de obras públicas en cuanto a la selección del socio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que nos lleva es que se vuelve tan complicado el sistema jurídico de estar pensando en una ley que nos remite a otras para su cumplimiento, y esto al momento de trasladarlo, de traducirlo en un contrato es verdaderamente complicado, y no se diga en las bases de la licitación. Los contratos son de por sí extensos, porque tienen que abarcar muchísimos espacios y sobre todo prever el concepto de negocio caminando, es decir, yo tengo que prever en un contrato cómo voy a regular la forma de pago y la revisión del cumplimiento a lo largo de un largo plazo y establecer una serie de cuadros y de premisas en donde el incumplimiento de este caso del inversionista en ciertos sectores se debe regularizar en cierto tiempo, y si no tiene una cierta penalidad que se aplica a la cuota que va a cobrar. Esa cuota no puede afectarse a tal grado por incumplimiento que no permita pagar la operación y el mantenimiento, y mucho menos los créditos. Hay que tener esa cuota. Entonces, preverlo así, y además desde las bases de licitación en una convocatoria, hacer referencia a 7 leyes es verdaderamente complicado. La otra, se requiere una unidad especializada. La experiencia en el mundo es que esto no se puede atender tangencialmente. No puede estar alguien en el Ministerio de Economía o Finanzas o en el Ministerio de Inversión o en la Secretaría de Hacienda viendo colateralmente con su otro trabajo un proyecto de esa naturaleza. Son contratos, como les digo, complicados, implican mucha atención y mucha planeación. Los problemas también, como les decía, son de mucha cosa mental, de adecuarnos gobierno y privados a trabajar juntos. Hay que buscar un nivel óptimo de especialización en eficiencia del sector privado, por eso el inversionista privado debe reunirse con otro tipo de prestadores de servicios o subcontratistas que se van a sumar con él en un contrato de largo plazo. No es nada más el que hace el carril confinado para un BRT.
es el que hace también, y que hace las estaciones, es aquel que también hace toda la infraestructura eléctrica, hidráulica, de señalagmática, etcétera, y aquel que también que establece, funciona y opera los sistemas de recaudo. Son 3 o 4 personas que participan en un mismo contrato que deben asociarse a un largo plazo. Por eso es indispensable que esto funcione con una SA, una sociedad de objeto específico que decimos en México, a través de un consorcio, y que tenga un interlocutor válido a nivel gobierno con un solo ente con el que se va a entender, y aunque estén representadas 5, 6, 7 secretarías, es el que lo va a supervisar, el que lo va a contratar. Hablaba la doctora Caballero de por qué cómo ha funcionado esto a nivel de Latinoamérica. Hay un indicador Infrascop, que por cierto la doctora Caballero participó para su elaboración, que nos da un indicador muy claro de cómo andamos en Latinoamérica en el manejo de APPs. Como digo, no todas han sido exitosas y no todos tienen el nivel de efectividad y confiabilidad que quisiéramos. Resultado de este estudio, y eso lo traigo nada más para posicionar en estructura cómo andamos, se revisaron el marco legal y regulatorio, el régimen institucional, esto es las unidades, las secretarías que participan, la voluntad política para invertir, la madurez operacional, la capacidad y experiencia del sistema político y del sistema administrativo para poder controlar ese tipo de contratos, el clima de inversión. Aquí creo que todos tenemos problemas, no solamente la Argentina, ni también en México tenemos problemas serios de inversión, hay una concentración muy fuerte del recurso, no es que no haya dinero, lo que pasa es que no está para los gobiernos, es muy complicado, hay dinero y también está para los privados, pero a tasas muy elevadas. Sin embargo, hay mucho dinero en iniciativa privada, particularmente en fondos de pensiones, por ejemplo, y en otro tipo de corporaciones que están esperando una oportunidad de inversión. Ante la baja de tasas, al menos nos pasa en México, ante la baja de tasas de las inversiones pasivas, a muchos inversionistas les conviene más traer su dinero, sacarlo del extranjero, aún pagando un swap, meterlo a la República e invertirlo en proyectos en donde tienen la garantía de que el gobierno le va a pagar porque hay una modificación presupuestal, hay una reforma constitucional, hay una ley específica, le da una cierta garantía para que el proyecto sea bancable y políticamente viable. Se maneja también las facilidades financieras, eso es parte de lo mismo que tiene que ver con el clima de inversión. Estos criterios abarcan varias cosas que ya comentó la doctora, la imparcialidad, la transparencia, los mecanismos de controversias, el arbitraje, cómo se hacen las licitaciones, los riesgos de los contratos. Esto está basado en una repartición apropiada de riesgos, y si no se sabe hacer un taller de riesgos tanto para la ejecución de la obra como para el cumplimiento de garantías e inclusive para los seguros y fianzas, hay que hacer un taller de riesgos para evaluar el costo del proyecto y poderlo comparar en términos numéricos con hacerlo de la manera tradicional. Regularmente se hacen 2 estudios, un análisis socioeconómico para ver cuál es el horizonte a mínimo 20 años del problema que se pretende resolver, por ejemplo, aprovisionamiento de agua o transporte, movilidad urbana, si se hace o no se hace la obra que se tiene que hacer. Y la segunda es económico, costo-beneficio, value for money, en donde decimos, bueno, ¿cuánto me cuesta si lo hago con el sistema tradicional y cuánto me cuesta con el sistema PPPs? Regularmente y en muchos países, hablo de España, es más caro. Sí, es más caro y puede resultar más caro. Pero yo me hacía una pregunta, le hacía una pregunta a Javier, un compañero de acá. A ver, ¿qué es más caro que lo que no hay? Si yo tengo un problema de movilidad urbana o tengo un problema de aprovisionamiento de agua y no tengo la capacidad financiera para hacer la infraestructura, simplemente mi problema se va a agudizar. Voy a tener una ciudad estrangulada. Lo hablo como, por ejemplo, donde yo vivo, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se estranguló ya el sistema de movilidad, se hizo un BRT nada más con obra pública tradicional, se hizo después todo el trámite necesario para hacerlo a través de PPS, se obtuvieron recursos del Banco Mundial, tanto a fondo perdido para el Estado, para realizar la obra, como para el consorcio que ganara la licitación, y finalmente no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque nos faltó, en ese entonces yo estaba en el gobierno, nos faltó saber ciudadanizar o saber negociar o saber vender el proyecto. Hubo un cambio, unas elecciones intermedias, el gobierno del Estado y los municipios por donde iba a pasar el BRT eran azules, cambiaron a color de la bandera, verde, blanco y rojo, partido de oposición tradicional del que está en el poder,
y simplemente como no se socializó el proyecto, no se le vendió a los nuevos alcaldes, se quedó pendiente. Consecuentemente, pérdida de recursos, no dejaron de ingresar 980 millones de pesos a fondo perdido y 980 millones para el inversionista que ganaba el concurso. Esto traducido a como está Guadalajara ahorita, esto pasó hace 3 años, es un verdadero caos. No es el dinero en sí, no es la pérdida de empleos, que fue muy importante, no se generaron empleos que poder. El problema es que la movilidad está estrangulada. Ya tenemos problemas muy serios y no sabemos cómo resolverlos porque en su momento no tuvimos la humildad, no lo puedo decir de otra manera, de acercarnos a la oposición y convencerlo de que el proyecto era bueno. Nos faltó, nos perdió la soberbia y lo dañada fue la ciudadanía. Estos son los detalles y aquí está cuál es el resultado del 2010. Resulta que en este caso México como país estamos en el lugar número 6 con el 56% de aprobación y esto básicamente en 2 lugares importantes, la capital de la República y el Estado de México, que es la zona conurbada. Ahí se han hecho obras muy fuertes, el BRT, el macrobús, metrobús que se llama en la Ciudad de México, trenes ligeros que viajan del centro de la capital a la parte norte de la ciudad. Se han hecho circuitos viales, periféricos que le llamamos allá, vías rápidas, y todo bajo el sistema PPP. ¿Qué pasó en el Estado de México? Se modificó el Código de Comercio, se abrió un capítulo para ese tipo de inversiones, no se hizo una reforma constitucional, no fue necesario, pero se hicieron concordantes los presupuestos y todo para que esto se pudiera dar. Encontramos aquí a la Argentina en un lugar 16, fíjense ustedes el brinco que es importante entre sus vecinos Paraguay a Argentina del 31 al 19%. Comentándolo ahora con la doctora, coincidimos, el problema es que no hay un marco legal adecuado, un marco que dé certidumbre al inversionista, que facilite la contratación, que facilite la licitación y eso desde luego crea desconfianza no solo en el inversionista sino en los bancos para poder apoyar ese tipo de proyectos. De ahí la importancia de tener un marco y de tener una gente adecuada para todo ese tipo de cosas. No les voy a cansar con esto, ya vamos retrasados, pero en el momento que se decidan hacer APPs, quiero decirles que hay varios sistemas ya en software y hay estudios muy bien hechos de cómo analizar si el proyecto es PPCable o no. El término PPCable ya está aceptado por Banco Interamericano y por Banco Mundial, por si no sabían. PPCar ya está aprobado. Si es PPCable o no es PPCable el proyecto. Entonces, este es un sistema multijerárquico, este es el más sencillo que encontré, porque es un programa que ya existe, que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo en un programa para el impulso de las acciones público-privadas de los estados y que forma parte de un diplomado, el primer diplomado que se ha dado a nivel México sobre asociaciones público-privadas por el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad muy prestigiada. Este análisis analiza diferentes variables, muy sencillas, son 10, las 10 son las que ellos manejan, la agrupación es de mi autoría y acepto cualquier reclamación por lo siguiente. Como financieras, el valor por dinero, el estudio que ya les dije, el costo financiero y el costo de transacción, si tengo o no los insumos para hacerlo y si no, cómo me hago de ellos y cuánto me cuesta. Las técnicas, que es calidad en el servicio, y la posibilidad de asegurar la operatividad y el mantenimiento a largo plazo. A mí no me importa, le decía yo en un seminario a algunos amigos europeos que estuvieron de visita en México, a mí como usuario no me interesa realmente si la TIR, la tasa interna de retorno para el inversionista es del 15 o el 20, o si tuvimos que recurrir a ciertos recursos fiscales desviándolos de otro para hacer el tren ligero o el BRT. A mí como usuario, y esto no le gustó mucho a alguno de mis hijos, me interesa mucho que el día de hoy, año 1 de puesta en operación del tren o del camión, del BRT, yo pueda ir o mi esposa pueda ir con mis hijos en un transporte seguro, limpio, eficiente, con aire acondicionado de primer mundo, a llevar a mis hijos a la escuela. Y que 25 años después, mis hijos se puedan subir a ese mismo tren o ese autobús de primer mundo, bien limpio, con aire acondicionado, a llevarme a mí a un asilo. No importa.
el fin no es el mismo, pero el medio es muy justificable. Vamos a viajar cómodos, seguros, en un tren bien mantenido con estaciones de primer mundo. Eso no sucede todavía en ningún país del mundo porque nos dedicamos los gobiernos a hacer la obra y después pues, no hay recursos para mantenerla. No conozco una obra en que se contemplen de inicio los recursos del mantenimiento a un largo plazo, como no sea el de la administración y ni eso. Los presupuestos de administración o de mantenimiento de estos bienes los maneja una secretaría diferente a la secretaría que lo hizo. Obras Públicas hizo el paso a desnivel, Vialidad hizo el BRT, pero los presupuestos de mantenimiento no están ahí, están en una Secretaría de Administración que tiene otras prioridades. Generalmente, como decimos allá, la leche de la chata, no los sueldos son más importantes. Si el señor no tiene posibilidades de viajar seguro en un camión, espérame tantito, pero yo tengo hijos en la escuela, entonces mi sueldo es muy importante y vamos a manejar primero el renglón 100, que son prestaciones y sueldos y prestaciones, y después ya vemos cómo lo invertimos. Es importante. Variables en las operacionales, competencia, esto es muy importante, que los particulares hagan lo que saben hacer, que compitan entre ellos para dar una mejor oferta. Una mejor oferta no solamente financiera, sino técnica. Las licitaciones se manejan en los dos sentidos, el técnico y el financiero. Primero se abre la técnica, reúne los requisitos, vamos viendo la financiera, y si tienes como una ventaja razonable que me haga pensar que sí vas a cumplir, no tronar desde la entrada con el anticipo, con el contrato te lo doy, sale bien. Y la capacidad de transferir riesgos. Aquí en lo político, ustedes se preguntarán contabilización como deuda pública. Me pueden decir, oye, Luis, estás loco, esto es financiero. Fíjense que no. Porque en los diversos estados de la República y en diversos foros en los que yo he estado también, se discute mucho si esto limita la capacidad financiera del Estado. Una cosa es que no se califique como deuda, que no se registre como deuda, y otra cosa es que no se tenga que pagar, ¿verdad, Javier? A la larga se tiene que pagar. La forma es de cómo lo pongo en un estado financiero, ¿no? Sin embargo, para las calificadoras, lamentablemente existen, porque yo no sé quién las califica, y su desempeño ha sido verdaderamente lamentable en los últimos años. Para las calificadoras sí es deuda, ellos lo catalogan como deuda y limitan la calidad y la calificación financiera de las instituciones con base en eso. Se tiene que pagar, así sea a largo plazo, pero se tiene que pagar y eso limita las posibilidades de endeudamiento posterior de las instituciones. Esta es una pantalla que aparece en ese software. Les voy a dejar, aquí van a tener todos los elementos, la presentación se las van a entregar, en donde por cada uno de los elementos se aplica un criterio de calificación numérico. Y así tenemos, por cada uno de estos que ustedes ven aquí, que es en este caso valor por dinero, y aparece también en una segunda pantalla el comparativo de obra pública y asociación pública. Vamos comparando unos contra otros con una ponderación. Hay unas tablitas que se manejan con el software en donde se va cargando el sistema y se va dando una calificación. Tiene la virtud de que en un mismo cuadro, si ustedes se fijan aquí, lo que son los ratios, los que saben de esto, los actuarios y los que hacen estadísticas saben lo que es esto, que son los criterios de variación y de ajuste, digamos, para este tipo de cosas, se van calificando en una misma tabla. Esto es dinámico, ustedes van moviendo y metiendo cantidades y se va modificando el sistema. La ventaja que tiene esto es que al final nos da un ranking último. Esta página no salió completa, pero cuando algún elemento no es consistente con otro, aparece ahí dice inconsistente y hay que volverlo a hacer. Y aquí lo que nos lleva es que al final me dice, oye, de acuerdo con estos 10, aquí están los 10 puntos que estoy calificando, valor por dinero, contabilización, tiempo de ejecución, que es muy importante. El tiempo de ejecución también es una cuestión política, no técnica. Muchas veces nuestros amigos políticos lo que quieren hacer es una obra que salga durante su periodo, ¿no? Que les luzca, que les dé nombre, que les genere votos. Entonces, muchas veces, aunque el proyecto resulta sumamente atractivo desde el punto de vista técnico y financiero, pues lo están arrancando en el último año de gobierno y no he conocido un político que le quiere entrar. No le quiere dejar la mesa puesta al que sigue, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también. Y al final nos arroja un ranking en donde nos dice, mira, con base en lo que tú estás alimentando, este proyecto aquí es PPCable.
es 58%, ahí no se alcanza a ver, contra un 42%. Los puntos ponderados que tú me estás analizando y estás metiendo en el sistema me dan un ranking en donde es PPCable el proyecto. No todos salen PPCables por diferentes motivos. Este es un software que está muy interesante, como ya comenté, y le doy crédito al BID y al diplomado. Pero hay otro. Este es un indicador de elegibilidad que es mucho más complicado, pero mucho más técnico y mucho más completo. Aquí de una serie de 32 variables que se detectaron, se agrupan en 9 o 10 factores para ir calificando la viabilidad de un proyecto PPP. Está complicadito, pero van a tener acceso a dónde está. Estas variables van desde proyectos, el proyecto si forma parte de un plan estratégico, si el impacto presupuestal es importante, si el proyecto crea una solución privada específica a un problema tradicionalmente público, si el tamaño del proyecto o grupos del proyecto es inferior o mayor. Aquí se toma un parámetro de $20 millones, que no es malo. Proyectos más chicos es más complicado y puede resultar todavía mucho más costoso. Y generalmente proyectos de inversión, no sé, un BRT, una planta de tratamiento, un hospital o una cárcel, pues no se llevan menos dependiendo del tamaño, pero lo normal son unos 12, 18 meses. De esto se siguen enumerando en diferentes aspectos. Los 32, el número de involucrados sí es alto, la posibilidad de rechazo entre los involucrados es importante, el clima político, el impacto social, si realmente lo que estoy haciendo es prioritario, que es primero hacer un hospital, una escuela, un edificio administrativo o un BRT. Siempre pierde el edificio administrativo, ¿no? Porque la gente piensa que el burócrata se está haciendo un palacete para trabajar. Pero si ustedes conocieran la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, en Guadalajara, donde están sentadas las juntas locales de conciliación y arbitraje, que son los tribunales dedicados a impartir justicia laboral, y está el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y van a ver ustedes que están un patrón y un empleado peleándose delante de un conciliador, y así como está la doctora, está otro patrón, otro empleado peleándose frente a otro conciliador y están oyéndose mutuamente. Deberían ver los zipizapes que se organizan. Ha habido hasta balazos. Y además están sentados en los expedientes, porque estamos en expedientes en todos lados. Entonces es un edificio administrativo que cumple una función de impartición de justicia que tiene que cambiar. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón es el que imparte justicia entre los trabajadores que son del Estado y el Estado mismo. Son los tribunales laborales internos, en el que pues es ir a firmar, porque realmente no se puede definir nada, ¿no? La autoridad tiene la razón y a ver, peleate. Bueno, entonces ahí es un edificio administrativo que cumple una función muy importante, que es impartición de justicia laboral, y los empresarios yo pertenezco al Consejo de Cámaras Industriales, estamos peleando porque se haga ese edificio y la única forma de hacerlo es mediante PPPs. ¿Por qué? Porque el costo hombre-hora, que a nosotros nos representa irnos a pelear a un tribunal así, es enorme. Primero, están regados por todos lados. Segundo, no hay estacionamiento. Tercero, las instalaciones son del quinto mundo. Cuarto, no hay seguridad jurídica, se pierden los expedientes con una facilidad espantosa. No hay certidumbre para nadie, es muy caro, entonces preferimos hacer un edificio administrativo que cumple estas funciones y le va a dar un servicio específico a la comunidad, sí a los empresarios, pero implica dinero, implica competitividad. Entonces hay que valorarlo. Y así vienen los demás, si genera una cohesión institucional, si ayuda a otras cosas, si es intensivo en equipamiento y especialización tecnológica. Estamos pensando en hacer cárceles y Hilton ya las hacen en Europa, ¿no? Creo. Y en Alemania están haciendo cuarteles que van a acabar como cárceles. Finalmente es un hotel que tiene gente detenida, gente consignada por algún delito, pero también son instalaciones tan deficientes que o se fugan o se convierten en guetos de poder. En México tenemos el problema de que las cárceles están dominadas por las mafias y de hecho desde ahí se extorsiona a gente afuera. Entonces, una cosa es que el gobierno no pueda abdicar de su obligación de la procuración y la impartición de justicia y la aplicación de penas, y otra cosa es que no cumpla con la reinserción o la readaptación social en condiciones deplorables. Cárceles que están diseñadas para 1,000 y tienen 3,000 o 3,500 personas ahí. Hay que pensar en eso también. Todos estos 32, esto está hecho por Icons ATN, una empresa nacional,
cerebro que hizo esto se llama Sergio Alejandro Hinojosa, le doy cito la fuente y le doy su derecho de autor, ahí está. Y esos 32 se agrupan en 9 o 10 rubros. Institucionalidad es la cualidad referida al funcionamiento dentro de la organización de gobierno, la competencia, los riesgos, la casuística, si hay casos reales en los que yo pueda compararme, la estrategia, si forma parte de un plan general de gobierno, un programa operativo anual, etcétera, el tamaño en dinero y en tiempo, cuánto tiempo se puede llevar el proyecto, la especificidad, que es la configuración industrial de mercado del proyecto, si es un ambiente de monopolio, es decir, si es un servicio que nada más presta el sector público como monopolio. Estamos hablando de generación de energía, por ejemplo, estamos hablando de tratamiento de agua, en ese caso de aprovisionamiento y tratamiento de agua. Entonces, si yo a través de esto quito o hago más dinámico un monopolio o promuevo una competencia sana entre particulares y otros prestadores de servicios, incluyendo el sector público. La urgencia, la cohesión y lo que afecta a los demás. Estos 10 se llevan a un índice de elegibilidad. No se asusten con esto porque son tablas muy complejas, tienen factores de ajuste, ratios, etcétera, pero este es el árbol, ¿no? En donde en un sistema tradicional se evalúan la estrategia, la flexibilidad, la cohesión, los riesgos. Aquí hay casuística, estamos hablando, este es un sistema tradicional que estamos hablando básicamente de obra pública convencional. Aquí los que participan, la competencia entre particulares, la especificidad del proyecto, su tamaño y lo institucional que se pueda manejar. Esto tiene una serie, como ustedes verán, de ponderables numéricas que caen en un sistema y dan una puntuación. El modelo estructural de un PPP elimina, verán ustedes que aquí ya no aparece la casuística, se incrementa el análisis de riesgos. ¿Qué puedo atender yo como gobierno y qué debe atender en lo particular el inversionista? Yo puedo atender los riesgos políticos y los riesgos de cambio de una paridad cambiaria. Por ejemplo, está de moda una nacionalización, otro tipo de riesgos que dependen o de la legislatura o del poder ejecutivo, el que se den o no se den, pero se pueden evaluar y aplicar un porcentaje para que esto se califique. ¿Y cuáles son los que yo como inversionista debo ver? Los técnicos, un buen proyecto, las obras inducidas que llamamos en México, que es muy común que de repente estamos haciendo un paso a desnivel para que pase el BRT y nos encontramos con un colector de aguas que no existe en ningún plano de la ciudad. Y a la inversa, nos tocó en Jalisco un caso muy simpático en donde se tenía contemplado un colector de aguas residuales que se cobró un impuesto específico a la población de la ciudad de Guadalajara para hacerlo hace 25 años, y a la hora que se hizo el paso a desnivel para una vialidad, pues nunca estuvo el colector. Es decir, fue una obra que se cobró y se hizo, pero nunca apareció, no se hizo. Entonces, ese tipo de obras inducidas también se evalúan, y al final se llega a calificar esas variables en función de cada uno de los 9, en este caso, apartados específicos, y esto se maneja a través de una fórmula que para los que son actuarios, si les guste, ahí se las dejo, es complicadísimo, pero ya está hecho. La ventaja es que uno va alimentando el sistema y ese sistema te dice al final, oye, ¿conviene hacerlo PPS o no te metas a hacerlo PPS? El manejo de este sistema, que yo todavía no acabo de entender, pero ya más o menos le meto, nos llevó casi una semana, 3 semanas, 3 días y medio en un seminario, y el otro nos llevó una tarde. Es mucho más manejable el otro, pero nos da una idea muy similar. Entonces, cuando se decidan hacer PPS, ya hay ahorita, en este momento, elementos que les pueden ayudar a tomar una decisión junto con su Secretaría de Planeación, junto con su Secretaría de Finanzas, junto con su Secretaría de Obras Públicas y las otras que tengan que involucrarse para ver si les conviene o no hacer PPS un proyecto. Yo termino, estamos a sus órdenes, tendrán esta información en la presentación. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco es, digamos, la agrupación empresarial más importante del occidente del país. Somos 23
cámaras y asociaciones, entre las que están desde luego la Cámara del Tequila, la Cámara de la Joyería, la Cámara de la Industria de la Construcción, la Cámara de la Curtiduría, la Cámara de Muebles, todas las cámaras industriales agrupadas en el occidente del país, y que estamos impulsando como cámaras que se hagan proyectos APPs en nuestra región. La gente de la Cámara de la Construcción y otras empresas que tienen que ver con equipamiento de inmuebles, etcétera, estamos pidiéndole al gobierno implementa APPs, nosotros le entramos, nosotros buscamos nuestro financiamiento, nosotros apoyamos. Al corto plazo, mediano plazo, no hay otra, o nos asociamos públicos y privados o no va a haber obras de infraestructura. Cierro diciendo, cuando yo llegué antier, en la tarde, al registrarme, encontré una persona que curiosamente comentaba, no me dejarán mentir por acá, dice, oye, ahora sí, qué bueno que inviten gente que se supone que sabe de su tema y no atorrantes. Yo espero que después de esta explicación o esta plática no me vayan a calificar así, primero porque no entiendo muy bien lo que significa, pero suena muy feo. Espero que la información les sea útil. Muchas gracias.